Bueno, buen día para todos. Me presento, soy Ángel Mantilla y mi compañero Jonales Castillo. Somos estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. El día de hoy hablaremos sobre 4 artículos, los cuales están relacionados con el tema de protecciones eléctricas en sistemas con generación distribuida. Para empezar, bueno, hablaremos sobre lo que es la generación distribuida. Debemos tener en cuenta que los sistemas de distribución son diseñados para operar sin generación distribuida. Es por esto que al conectar generación distribuida a las redes de distribución, pues pueden impactar en la parte del flujo de energía, en las condiciones de voltaje para los consumidores y en los equipos que tengamos instalados. Es decir, que son instalaciones eléctricas que van a estar conectadas a un sistema eléctrico de distribución a través de un punto de acoplamiento en común. Existen diferentes tecnologías que están clasificadas como las renovables y las no renovables. Como se observa en la figura, las que emplean tecnologías renovables incluyen las turbinas de viento, las celdas solares y las geotérmicas. En cuanto a nuestro primer artículo, va a tratar sobre el impacto de generación distribuida en protecciones de sistemas de potencia. Tradicionalmente, en los sistemas eléctricos de distribución, sabemos que la energía pues fluye en una sola dirección, ¿sí? Que va de la fuente a la carga, o sea, de las grandes generadores a nosotros los consumidores. Sin embargo, con la generación distribuida, las corrientes ya no van a fluir en una sola dirección, sino que van a fluir en direcciones indeterminadas, dependiendo pues de la ubicación del tamaño y del estado operacional de las fuentes de energía. Los defensores de las generaciones distribuidas sugieren pues expandir aún más los mercados y disminuir la inversión de las infraestructuras existentes. También quieren aumentar la flexibilidad e incrementar la confiabilidad y la calidad de la energía. Otro punto que se quiere lograr es optimizar su utilización y pues lo más importante, reducir el costo general del suministro de energía a los usuarios finales. En cuanto a sus ventajas, bueno, tenemos su utilización a modo de suministro eléctrico durante las horas de máxima carga y pues que esta a su vez sea capaz como de satisfacer la demanda de un consumidor que esté fuera de la red. Otra ventaja es la capacidad para sustituir la construcción de nuevas líneas como método de reducción de costos y direccionamiento de flujo de cargas. La utilización de generación distribuida pues trae consigo una serie de problemas, los cuales se vuelven difíciles de resolver en la operación de la red. Uno de ellos son pues que la red no puede controlar la tensión y la frecuencia en caso de un efecto isla y la coordinación de los dispositivos de protección también se va a ver afectada. Nuestro segundo artículo va a tratar sobre el porqué de las protecciones adaptativas en redes eléctricas modernas. Bien, las protecciones dispuestas dentro de las redes de distribución tienen las siguientes características, que deben ser eficaces y capaces de ser selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan aislar la zona de la falla de forma segura e interrumpiendo una cantidad mínima de clientes presentes en la red de distribución, pues porque no nos sirve que ocurra la falla y que se vean afectados todos los clientes. Bien, en la actualidad se está observando una tendencia a implementación de redes inteligentes en los sistemas de distribución, las cuales pues presentan un cambio de línea de producción de la energía eléctrica. Entonces, este cambio en particular se debe, como mencionaba al principio, al sentido de la corriente, ¿sí? O sea, ya no se presenta una dirección al ser un sistema radial, sino que pasa a ser bidireccional. Y esto ocurre a través de la entrega de la energía sobrante a la red por parte de los usuarios, pues conectando su sistema de generación. Y pues la inclusión de nuevos generadores a la red de distribución por medio de fuentes no convencionales, ocasionando así pues la inclusión de la generación distribuida. Entonces, básicamente, ¿qué es la microred? La microred es pues la integración de unidades de almacenamiento de energía como lo son las baterías, los sistemas de control, que van a estar conectados a esta red principal a través de un punto de conexión en común. Esta combinación de pequeñas unidades o sistemas de generación distribuida pues van a formar un subsistema de red de distribución que es también conocido como el microred. ¿Cuál es la obligación de la microred? Bueno, en cuanto a las obligaciones, es el hacerle frente a los impactos de integración de generación distribuida en un sistema eléctrico
que no ha sido diseñado para la generación de electricidad a nivel de distribución para un cierto número de clientes, que cuentan pues con diferentes dispositivos de protección unidireccionales y pues no consideran un subsistema dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un sistema de varios puntos de alimentación, por ende, pues el flujo de potencia va a ir en más de una sola dirección. Tenemos un ejemplo que pues son los falsos disparos. Los falsos disparos ante la ocurrencia de una falla en cualquier punto del sistema, las protecciones de generación distribuida pueden actuar al aporte de corriente de la unidad, que es lo suficientemente alta. A pesar de pues que la zona de falla esté ubicada en otro alimentador vecino, pues provocando un disparo innecesario de la unidad, incluso de la microred. Esto también se conoce como el disparo simpático, como se ilustra aquí en la figura que tenemos, donde el relé de protección se dispara por la contribución del DG por una falla ocurrida. Seguimos con mi compañero Alex. Bueno, siguiendo con las temáticas tratadas anteriormente, que se expusieron por parte de mi compañera, el artículo número 1 y número 2, cabe resaltar que las temáticas que se están hablando son de gran importancia a nivel actual frente a las aplicaciones de la generación distribuida por el lado del área de la ingeniería eléctrica. Es uno de los mayores ejemplos que ha venido teniendo un alza, un boom a nivel actual, son los sistemas de energía fotovoltaica, ¿verdad? Y pues por supuesto se hace necesario por esos motivos de que hoy en día es algo muy pedido el estudio, el análisis de cómo es el comportamiento de los flujos de potencia que hay dentro del sistema, el comportamiento de sus actuadores, las formas de corriente, etcétera, etcétera, y de fallas que puedan haber en el mismo, ¿sí? El tercer artículo, como método de introducción a esta segunda sección del video, nos habla de los atributos relevantes que hay que tener en cuenta dentro de las redes de distribución tradicionales, ¿vale? Entonces, ese es como tal el principal objetivo de este artículo, si lo podemos ver acá, que lo que busca es revisar cuáles son los atributos más importantes a extraerse para una señal de salida o la respuesta a tenerse de acuerdo a una carga en forma de onda y analizar cuál es la relevancia de las faltas internas y externas, que convencionalmente por el artículo lo menciona como faltas, pero al final son fallas, que se puedan tener en el sistema. Entonces, aquí tenemos a continuación un diagrama de un sistema de distribución tradicional, donde tenemos un punto de alimentación para una carga a disponer, en este caso un sistema, un motor de inducción, perdón. Y lo primero a resaltar es que tendremos un medidor. Normalmente los medidores se acoplan o van van de la mano de las protecciones eléctricas, porque las protecciones eléctricas buscan actuar de acuerdo a corrientes, ¿cierto? Por ejemplo, si hay corrientes de fallas o corrientes muy altas, bueno, pues el transformador de corriente es quien interactúa con la protección, ¿sí? Y pues otro parámetro a resaltar es el sentido del flujo de la potencia, que en el caso de las redes de distribución de energía eléctrica tradicionales es unidireccional. Unidireccional por el motivo de que estas redes de distribución tradicionales son de topología radiales, ¿sí? Radial, que significa que si tenemos un punto inicial de donde viene la energía, por ejemplo, una subestación, ella puede salir de ahí y ramificarse en diferentes circuitos, pero al final todos vienen del mismo punto de alimentación, ¿sí? Por eso es que si existe una falla en las redes radiales, puede que en el peor de los casos, si no actúan todos los actuadores, valga la redundancia, ¿cierto? Las protecciones, pues en el peor de los casos, todo el sistema puede irse. Ahora, tener en cuenta, tendremos una sección de aguas arriba y aguas abajo, que al final es la sección de protección y la sección de potencia, mirando los lados del TC, ¿cierto? Entonces, si nos vamos sobre el análisis de las respuestas a tener en cuenta, ¿cierto? Tendremos primero la de los elementos que hay dentro del circuito, tendremos la del arranque del motor, recordando que hay una sección transitoria, ¿cierto? Hasta llegar a su velocidad nominal en un estado estacionario y por el lado del transformador tenemos la energización del mismo, perdón, que normalmente tiene un rizado y esto se dará de acuerdo a la carga. Como la carga en este caso es un motor, tendremos que un contenido armónico, por eso se hace necesario tener un banco de capacitores, la forma más típica de corregir ese contenido armónico, ¿cierto? Porque como la carga es un motor de inducción, la red pedirá reactivos. Ahora, con respecto a las fallas, tendremos la falla monofásica, bifásica y trifásica, ¿cierto? Que se tendrán que estudiar, perdón,
con respecto a la forma de actuar de la protección. Como decíamos, tenemos una sección aguas arriba y aguas abajo, que para el caso de la falla monofásica, por ambos lados se comporta de la misma manera, pero para la señal azul, que es la señal de la protección, nos daremos cuenta que ya lo que busca es actuar más rápido que la falla, ¿sí? Entrar primero, dando salvedad a los elementos que hayan dentro del sistema, ¿cierto? A diferencia de la bifásica, lo que hay que resaltar es que las fallas normalmente se van a ir por aguas abajo, ¿cierto? Por el lado de protección, porque es mucho más susceptible que el lado de potencia, ¿sí? De por sí por eso está el medidor, el TC. Y pues aparte también se tendrá cierto contenido armónico, por lo anteriormente ya explicado, de acuerdo a la carga, los reactivos de la carga. Y para la falla trifásica nuevamente se añade una tercera fase, se va a ir más por el lado de aguas abajo, por lo que están cercanos a la sección de protección, ¿cierto? Es más susceptible a fallas. Eh, Ahora, como método de introducción de los sistemas de generación distribuida y cuáles son como las diferencias y ventajas con respecto a los tradicionales, vemos el artículo 4, que lo que busca es estudiar eso, los retos que tienen las protecciones eléctricas dentro de esos tipos de sistemas. ¿Y por qué las protecciones? Bueno, como ya no tendremos un sistema tradicional, tendremos que primero conocer las características de las redes de distribución con generación distribuida. Y lo primero que se nos menciona es que son mucho más complejas de analizar con respecto a las tradicionales porque ya no habrá un solo flujo de potencia unidireccional, sino que habrá varios de acuerdo al número de puntos de alimentación. Ya no es uno, pueden ser varios, ¿sí? Ahora, los esquemas de protección más comunes que se empleaban en los sistemas de distribución tradicionales, que recordemos son radiales, ¿cierto? Pues ya no van a tener un comportamiento efectivo, porque recordando, el escenario más crítico es que ninguno de los actuadores o protecciones funcione y pues se vaya todo el sistema. Pero dentro de la red de generación distribuida, esto no pasa, porque si nosotros miramos aquí entre las diferencias, para la conexión de generación distribuida hay parte del sistema que ya no es radial, sino anillada. ¿Y cuál es la diferencia? Que una de las ventajas es que si se presenta un momento de falla, una falla, pues parte del sistema se va a ir, no todo, no tiene la problemática que tiene el radial en las redes de distribución tradicionales. Mientras que como desventaja lo que trae es que el control de las protecciones, ¿cierto? De los actuadores se hace mucho más difícil de analizar, ¿cierto? Por el lado del diseño de las redes de distribución tradicional, lo único que se tiene en cuenta son niveles de cortocircuito, corrientes máximas de carga, el nivel de aislamiento del sistema radial, esto se da de acuerdo a las protecciones y a las secuencias que tienen las mismas, ¿no? Que si se va a la primera protección, la segunda supla lo que la primera no pudo hacer y así sucesivamente, ¿no? Que por eso decíamos que el escenario más crítico es que ninguno actúe y se vaya todo el sistema. Bueno, ahora teniendo como último paréntesis a tratar, ahora sí es uno de los esquemas más sencillos presentados por el artículo sobre la red de generación distribuida, donde ya no hay solo un punto de alimentación, sino dos puntos de alimentación, cada uno con su transformador de corriente, sus protecciones, que al final lo que van a hacer es disponerse para una carga. Ya no hay solo un flujo de potencia, ¿cierto? Que ya tenemos dos, y bueno, aquí en el esquema se añade un relé cabecilla, que al final es como el que debe estar más eh, presente o más pendiente de cómo actúan las protecciones dispuestas en el sistema, y para eso normalmente se energizan con baterías, ¿sí? Ahora, cabe resaltar que como ya no se tiene una red de topología radial, pues los convertidores, como decíamos, tienen una forma de actuar mucho más compleja. Para ello, el artículo menciona tres parámetros importantes a tener en cuenta. Uno y creo que es el más importante mencionar, es el coeficiente de sensibilidad, qué tan sensible es la protección con respecto a fallas. Normalmente se habla de fallas fase-fase y fallas fase-tierra, ¿sí? Para las fallas de fase-fase se menciona que el coeficiente debe ser de 1.5 mediante estudios, claramente realizan análisis de cómo es el sistema y el flujo de potencia, el comportamiento de corrientes, de acuerdo al coeficiente de 1.5, y se menciona que es el más recomendado para fallas fase a fase, porque la relación existente entre el coeficiente de sensibilidad para fallas fase a fase se da de acuerdo al, al coeficiente de transformación del transformador de corriente, ¿cierto? Y a las corrientes máximas que pueden transitar por la protección, muy diferente a las de tierra, que el coeficiente K, el coeficiente de sensibilidad, es de 1.3,
Y se debe porque ya no se relaciona con las corrientes máximas que transitan por la protección, sino con las corrientes de cortocircuito máximas que pueden haber. Ahora, otro método que ellos mencionan como mantenimiento del chequeo de la sensibilidad que hay en las protecciones o que debe haber en las protecciones es relacionar las corrientes mínimas de cortocircuito con las corrientes de falla de fase, que también se llaman corrientes de arranque inversas por fase. La pregunta es por qué existe esa relación para el chequeo de sensibilidad. Bueno, resulta y pasa que la sensibilidad se rige bajo esos dos factores, tanto el de arranque, porque recordemos que la de fase a fase o la de arranque inversa de fase se relaciona con la máxima que puede transitar por la protección, ¿cierto? Mientras que, por otro lado, la corriente la corriente de cortocircuito mínima, pues la corriente de cortocircuito mínima, de ahí sale la relación. Comparar la corriente que puede transitar por la protección a niveles máximos y la corriente que se presenta de falla, cortocircuito, ¿cierto? Pero mínima, ya no es la máxima, ¿sí? Esos son los parámetros que se deben tener en cuenta como para la actuación o el correcto funcionamiento de los actuadores dispuestos en los sistemas de generación distribuida, y claramente ellos van a depender también del número de flujos de potencia, ¿sí? Por eso también el coeficiente K es variable con respecto a ello. Esto ha sido todo por la presentación para esta oportunidad. Es un tema bastante interesante a estudiar. Espero les haya gustado. Muchas gracias.